Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Transformando Vidas. Quédense con nosotros porque en esta ocasión vamos a hablar de rinoplastia, es decir, la cirugía de nariz. Y seguramente muchos de ustedes tendrán muchas dudas o muchas preguntas al respecto. Pues bien, en esta emisión vamos a contestar todas ellas, por supuesto guiados por la mano de nuestros expertos, cirujanos plásticos certificados. Así que acompáñenos y comencemos una emisión más de Transformando Vidas. Actualmente, se cuenta con herramientas tecnológicas para realizar procedimientos quirúrgicos más seguros, destinados a mejorar la estética facial y corporal. Las cirugías estéticas o reconstructivas deben realizarse solo por cirujanos plásticos certificados, pues es la única forma de acercarse de manera fiable a conseguir ese equilibrio o mejora en imagen física. La rinoplastia o cirugía de nariz es una de las cirugías más sencillas, más seguras y sobre todo más recurrentes que se realizan en nuestro país. Hombres y mujeres se la realizan con la finalidad y sobre todo con el firme propósito de encontrar una mayor armonía en su rostro y por supuesto no solamente viéndolo desde la forma estética, sino también viéndolo como una armonía con el resto del rostro. Pero, ¿cuáles serán los principales motivos por los que se realizan una cirugía de nariz? Bueno, pues el doctor Iván Torres nos lo contesta. La cirugía nasal puede ser por tres motivos: por motivos totalmente estéticos, funcionales o reconstructivos. En el primer caso, nosotros tenemos que hacer una valoración integral de la nariz para saber qué es lo que más le conviene al paciente. A veces se puede alargar, se puede acortar, se pueden abrir o cerrar los poros dependiendo de las características de cada uno. La siguiente es la función respiratoria, en donde podemos tener alteraciones en el septum o en los cornetes o en algunas otras estructuras como son los senos paranasales. Y por último, la cirugía reconstructiva, no menos importante, posterior a secuelas por trauma. Para obtener un resultado satisfactorio y determinar lo mejor para ti, el cirujano plástico certificado realizará un diagnóstico preciso de las alteraciones de la nariz dentro del contexto facial, ya que se debe tomar en cuenta la forma del rostro como son las dimensiones, posición del labio superior, mentón, la frente, los ojos y los pómulos, pues hay que considerar que un cambio producido en una de las partes repercute en todas las demás. Siempre hay que tener en cuenta la valoración integral de la cara, no solamente de la nariz. En algunas ocasiones tenemos que hacer aumento del mentón o tenemos que hacer otro tipo de cirugía para armonizar la cara. Otro punto importante que valora el cirujano plástico certificado es la función respiratoria nasal y las posibles alteraciones anatómicas que la dificulten, pues no basta con decir que respiramos bien cuando nos preguntan ¿y qué tal respira?, ya que es necesario evaluar el estado de las fosas nasales, desviaciones del tabique, hipertrofia de los cornetes, entre otras cosas. La función nasal es muy importante, no solamente el estético. Por eso debemos tener en cuenta la función respiratoria. En esto involucramos otras estructuras como son el septum y los cornetes. Por esto tenemos que hacer una valoración integral antes de someterte a una cirugía estética. Algo que también es muy importante es que el paciente debe tener en claro qué busca lograr con una rinoplastia y visualizar una expectativa real de los resultados, pues no puede esperar parecerse a tal o cual persona cuando sus características físicas y de raza son totalmente diferentes. Las características de tu piel son muy importantes para el resultado. Las pieles gruesas vamos a tener resultados no tan satisfactorios como lo tenemos con las pieles delgadas. Esto es muy fácil, ponemos un ejemplo: si nosotros tenemos una sábana muy delgada y ponemos muchas estructuras abajo, las vamos a reconocer de forma muy especial.
Y sin embargo, si ponemos una cobija, vamos a reconocer que hay cierto tipo de cosas, pero no vamos a definirlas de forma perfecta. Por eso es importante que tengas en cuenta el grosor de tu piel para el resultado de tu rinoplastia. En cuanto al tipo de anestesia a emplear, debemos decirte que esta debe ser en un entorno hospitalario dentro de un quirófano y con previa valoración, y se aplicará ya sea de manera general o bien con anestesia local acompañada de sedación. Sin embargo, incluso en las pequeñas intervenciones quirúrgicas, es importante mencionarte que se te colocará una vía venosa, pues esto es de gran ayuda a la hora de administrarte medicación o realizar un tratamiento urgente en caso necesario. La cirugía de nariz se puede hacer con anestesia local o con anestesia general. En mi caso prefiero hacerla con anestesia general debido a que el paciente se encuentra más confortable durante su cirugía. Después de la cirugía, es probable que tu nariz y la cara se vean hinchados y que duelan un poquito, lo cual es normal, así como los moretones bajo tus ojos. También es probable que tengas tapones nasales y esto te haga experimentar cierta incomodidad, pero no te preocupes. Esto será temporal y se te retirarán de 3 a 5 días posteriores a tu intervención. Es normal que posterior a la rinoplastia se presenten moretones e hinchazón, debido a las fracturas que ocasionamos durante la misma. Cada persona va a reaccionar de forma diferente, algunos menos inflamados y otros un poco más acentuados. Sin embargo, prácticamente en 2 o 3 semanas se van a terminar estos síntomas. Durante la cirugía dejamos tapones nasales, los cuales nos van a evitar el sangrado. En algunas ocasiones podemos dejar férulas o tubos de ventilación. También es importante que dejamos una férula rígida, la cual permanecerá 1 a 2 semanas y posteriormente te vamos a hacer cambios de una férula blanda durante otras 2 o 3 semanas para disminuir la inflamación. Como puedes darte cuenta, es un procedimiento de lo más común, fácil y sencillo, que no tarda más de 2 horas en realizarse y que además es ambulatoria. Lo importante, como siempre, es que la realice un cirujano plástico certificado, pues solo él puede orientarte sobre lo que realmente necesitas tomando una decisión informada. Y bueno, llegó el momento de la etapa de entrevistas, de las dudas que ustedes nos hacen llegar a través de los diferentes canales, ya sea vía Facebook, Twitter o ahí mismo en la página de YouTube. Y el día de hoy, como habíamos mencionado antes, estamos hablando de rinoplastia. En esta ocasión está con nosotros el doctor Martín Lira, cirujano plástico certificado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bien, encantado. Buenos días, Dalila. Y pues listos para dar información sobre este tema tan importante. ¿Cuántos tipos de rinoplastia hay? La rinoplastia es un procedimiento quirúrgico, Dalila, estimable auditorio, que se realiza dependiendo las necesidades de la persona o de la paciente. Los 2 tipos de rinoplastia que podemos considerar es una rinoplastia de aumento o una rinoplastia de reducción. Y existen, digamos, en cada una de las técnicas algunas variaciones, ¿sí? Para hacer y lograr un resultado satisfactorio, pero repito, específico para cada paciente. Ya que tocaste el tema de las técnicas, ¿qué técnicas se están aplicando actualmente y cuál es la diferencia con las anteriores, por decir hace 10 años? Bueno, las técnicas siguen siendo las mismas, la técnica quirúrgica en el sentido de que puede ser una rinoplastia abierta, cuando tenemos que despegar la columela, que es una pequeña incisión en la base de la nariz, en la parte central, para poder levantar los tejidos y poder ver las estructuras a cielo abierto, digámoslo así. Pero la otra técnica es la técnica cerrada. Muchos cirujanos plásticos practican la abierta con mucha habilidad y muchos practicamos la cerrada con mucha habilidad. La cerrada no lleva ninguna cicatriz visible en la columela o en la base de la nariz, y que todo se hace por la mucosa nasal, o sea, por dentro de la nariz, para poder hacer el despegamiento. Y obviamente estamos viendo, pero con una luz asistida y en forma diferente a la rinoplastia abierta. ¿Cómo deciden qué tipo de rinoplastia o técnica se va a aplicar? Porque a lo mejor yo puedo querer algo estético, pero también requiero algo funcional, o ya llevo una segunda o tercera cirugía de nariz. Bueno, aquí depende de las necesidades, vuelvo a comentarte. Si la persona nada más requiere hacerse algo estético en alguna de las subunidades de la nariz
porque la nariz tiene varias subunidades que hace que trabajemos diferente en cada persona y que si depende nada más el resultado que la paciente quiera estéticamente mejorar, se hace una rinoplastía estética. Si lo que requiere la paciente es una rinoplastía funcional, tendremos que analizar si el septum está desviado, si los cartílagos alares es necesario modificarlos, si tiene una jiba dorsal, si están muy anchos los huesos nasales. Entonces eso es algo específico y que pudiera estarle dando problemas para respirar, problemas en la noche para que se constipe, que hay una constipación nocturna y que lo podamos corregir. Es muy importante decirte y decirles también que podemos hacer las dos cirugías, o sea, tanto estético como funcional en el mismo procedimiento quirúrgico. Ahí se requerirá a lo mejor de tener una planeación en conjunta con un otorrino, en dado caso. Sí, regularmente trabajamos en muchas de las ocasiones con un equipo multidisciplinario. Cuando vemos que es una patología funcional y que vamos a requerir el apoyo de un otorrino, la paciente en la consulta preoperatoria se hace una historia clínica completa, se revisan los estudios, las radiografías, las placas, las imágenes y entonces enviamos a la paciente con el otorrino. Es valorada por el otorrino para parte de ese problema funcional, regresa con nosotros y ya establecemos la fecha de la cirugía y el plan quirúrgico sobre todo, para poder trabajar en conjunto, es correcto. ¿Puede haber algún tipo de complicación a la hora de la cirugía? Sí, bueno, todas las cirugías, Dalila, tienen un riesgo de que pueda existir alguna complicación. Los riesgos son diferentes y van dependiendo de las condiciones de cada paciente. Por ejemplo, no es lo mismo operar a una persona joven que una persona mayor de edad, una persona fumadora que una persona que no tiene el hábito del tabaquismo, una persona hipertensa con una persona que no es hipertensa. Entonces, todos estos factores de riesgo que son diferentes en cada paciente, pueden hacer que aumente el riesgo de tener una complicación durante la cirugía. Pero algo muy importante, que esto se lo informamos a las pacientes durante la consulta preoperatoria, para que estén completamente informadas, porque van a firmar una hoja de consentimiento informado, donde especifican que le fueron aclaradas todas sus dudas, que no tiene más preguntas y que sabe perfectamente cómo es la cirugía y las complicaciones que pudiera haber si es que existen factores de riesgo. En base a ese consentimiento informado, donde ahora sí que la paciente se compromete a seguir las indicaciones del doctor para tener un resultado exitoso, si de repente no sigue alguna indicación, por decir, aquellas que son fumadores y no dejaron de fumar, en ese momento ustedes como doctores pueden determinar no realizar la cirugía. Sí, claro. Hemos tenido pacientes que el día de la cirugía les suspendemos su procedimiento quirúrgico, porque también quiero comentarte que ya cuando llega a la clínica u hospital en donde se va a realizar la cirugía, se hace una nueva historia clínica. Recordemos que en la consulta preoperatoria se hizo una historia clínica preoperatoria. Durante la valoración con el otorrino también va a ser una historia clínica el otorrino, si es que fuera el problema funcional. A la entrada al hospital o a la clínica le van a hacer una historia clínica completa para llenar su expediente. Entonces, en esa serie de preguntas siempre van las preguntas enfocadas a los cuidados preoperatorios si los realizó. Si hay un antecedente de que no haya tenido los cuidados preoperatorios, la cirugía se difiere, no se cancela definitivamente, se difiere hasta que la paciente esté en condiciones de ser operada unos días después o semanas después. O sea, por eso se deben de seguir claramente las indicaciones. Así es. Y bueno, en cuestión de seguimiento, ¿qué es lo que tiene que seguir en cuanto a pasos previos a su operación? Así como que al pie de la letra, ya sea alimentación o lo que ustedes van a sugerir. Previos a la cirugía les damos las indicaciones, sobre todo de alimentación, ¿sí? Una dieta balanceada, no se tiene que poner a bajar de peso para hacerse una rinoplastía, eso es en otro tipo de cirugías, pero una dieta balanceada, si hace ejercicio puede continuar haciéndolo hasta un día antes de la cirugía, pero los cuidados de lo que no debe de hacer es suspender el tabaquismo, ¿sí? Seguir tomando los medicamentos, si es que está tomando algún medicamento, seguir tomándolo si tiene prescripción médica. Si está tomando complejos vitamínicos, hay que suspender las vitaminas desde por lo menos 8 hasta 15 días antes de la cirugía, porque puede traer una complicación y puede tener mayores zonas de quimosis, o sea, o moretones. Se pueden notar más porque las vitaminas hacen que
sea un poquito más alargados los tiempos de coagulación. Entonces es muy importante ese tipo de situaciones previas a la cirugía. Oye, hay algunas personas que dicen, es que yo puedo consumir a lo mejor moringa o algunos productos naturistas que para acortar el tiempo de recuperación. ¿Eso es conveniente o ustedes valoran qué tan eficaz puede realizarse esto? Regularmente después de la cirugía, Dalila, les damos una hoja de cuidados postoperatorios y en esta va el tiempo que van a durar con ese tipo de cuidados y van desde la toma de medicamentos que nosotros les indicamos, pero si los pacientes prefieren o tienen una preferencia de tomar ciertos medicamentos para mejorar la recuperación, eso lo tenemos que platicar desde antes de la cirugía para ver qué medicamentos, de qué tipo de medicamentos se está tomando para ver si son recomendables o no. En cada caso es especial. ¿Hay algunos pacientes que se ha contraindicado realizarse este tipo de cirugía? Sí, en pacientes que no siguen las indicaciones, en primer lugar, en pacientes que tienen enfermedades como hipertensión y que no están controlados. Quiero aclarar, los pacientes con el diagnóstico de hipertensión pueden ser operados si están controlados, pero si el paciente no sigue un tratamiento adecuado de su hipertensión, tiene cifras tensionales muy diferentes, o sea, muy irregulares, entonces el paciente puede suspenderse su cirugía o no ser un candidato para operarse porque podemos tener una complicación severa durante el transoperatorio como un sangrado importante. Claro, y es que ustedes siempre están al pendiente de que no exista ningún riesgo para la salud. Sí, de hecho tratamos de que los riesgos sean los mínimos necesarios con la valoración que también hace un médico internista preoperatoriamente basada en una calificación de riesgo quirúrgico. Y también tenemos la otra opción para poder evitar cualquier complicación durante el transoperatorio. Ahí chequen la importancia de por qué se debe de realizar cualquier tipo de procedimiento quirúrgico dentro de un hospital para poderlo sacar adelante en caso de que se presente alguna contingencia. Doctor Lira, pues muchísimas gracias por la información y por sacar muchas dudas de nuestros televidentes. ¿Dónde lo podemos contactar aquí en México, sobre todo a nuestros amigos que nos ven en otros países? Bueno, en cualquiera de los buscadores por internet pueden encontrar la página de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, que es www.cirugiaplástica.org.mx, y pueden encontrar por estado los 1,350 cirujanos plásticos que estamos en el país certificados. Y ahí seleccionan el estado de Michoacán y ahí estamos los 28 que estamos aquí en el estado. Y bueno, esa es la forma más correcta de buscarlo, siempre atenderse con cirujanos plásticos certificados y miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Ok, muchísimas gracias, Martín. No, encantado, muchas gracias. Y bueno, antes de irnos a una pausa, tenemos la pregunta que ustedes de alguna manera esperamos que también contesten en cuanto a trivia. ¿Saben ustedes cuál es la edad ideal para realizarse una rinoplastia? La respuesta después del corte.